Estamos con Matías Tombolini, primer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires del espacio Un País, de Margarita Stolbizer y Sergio Massa. Lo presentamos así. Con aquello que los políticos no están discutiendo. Y es que no alcanza la plata. Pagar las boletas es cada vez más difícil y es necesario que discutamos ideas en vez de discutir personas. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Matías, la gran propuesta o la propuesta inicial de Un País es bajemos los precios. ¿Se pueden bajar los precios? Se pueden bajar los precios en el contexto de una decisión más amplia que tiene que ver con cuáles son las prioridades que tiene el gobierno a la hora de pensar el presupuesto hacia adelante. Es decir, la idea de bajemos los precios tiene que ver con bajar la carga tributaria sobre los alimentos de la canasta básica. Eso por supuesto que tiene un costo fiscal. Nosotros decimos que eso puede salir de lo que se ahorró la Argentina con la devolución de IVA con tarjeta de débito, lo mismo con jubilados y pensionados que no está funcionando bien, pero en todo caso tiene que ver con las prioridades que tenemos como sociedad a la hora de saber a dónde apretamos con la carga fiscal y a dónde no, en una Argentina en donde el consumo sigue sin tomar temperatura, en donde lo que está claro es que la plata no alcanza, que el gobierno anterior y este gobierno no lo han resuelto y que faltan ideas justamente innovadoras que permitan abordar esta problemática en una campaña en donde la política no quiere discutir eso, donde discute más bien personas en lugar de discutir ideas. Justamente la situación económica y el faltante de empleo está generando tensión social. Veamos algo que pasó hace unos días y después nos das tu opinión. Dale. Acá la posición que hay que tomar es la defensa del puesto de trabajo entre todos los compañeros, fuera de toda ideología política o como piense cada uno. Acá la idea principal son las fuentes de trabajo. Bueno, estamos viendo la situación que se dio luego del cierre de la planta de PepsiCo en Florida, sí. Y justamente no avisó a los trabajadores, la situación de la gente que queda afuera y el reclamo de una parte más activa del gobierno en la recomposición del trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes y cuáles son las propuestas en este sentido? Mira, lo complicado para mí ahí tiene que ver con lo siguiente. PepsiCo no quebró, sino que tomó una decisión en términos productivos, que es distinto, por ejemplo, del caso de Cresta Roja, del caso de Sancor, empresas que por mal manejo, por un problema determinado, quiebran. Ahí hay un traslado, parte a Mar del Plata y parte que se reemplaza con producción que viene de afuera. Y eso tiene que ver con, es decir, eso expresa la conclusión de una decisión que es el modelo de país que está empujando este presidente. Es decir, Macri está recostado sobre un modelo que privilegia lo financiero por sobre lo productivo, por eso las variables que tienen que ver con la producción y con el empleo siguen sin dar señales positivas. Probablemente hasta fin de año no encontremos malas noticias en términos económicos, pero tampoco vamos a encontrar ninguna buena noticia. Hay un país que está como chato en términos productivos, con un consumo que además se está reconfigurando, y esta es una de las características. Nos vamos de los súper, nos vamos de los shoppings y vamos a la compra online y vamos a la compra en grandes superficies como puede ser los mayoristas. Esa reconfiguración del consumo responde justamente a un consumo que migra de primera marca a segunda, tercera o cuarta marca, y que de alguna manera tiene que ver con una contracción del poder de compra de los salarios. Pero si vos hubieses estado en el lugar de Mauricio Macri cuando sale a decir que él apoyaba, primero dando la instrucción de que se desalojara PepsiCo y después diciendo está bien la decisión, avalando la decisión de la empresa, ¿vos hubieses avalado la decisión de la empresa entonces? No, yo creo que la decisión de la empresa es una decisión que toma en el contexto del manejo de la propiedad privada y es libre de hacer lo que a la empresa le parezca. Lo que pasa es que el Estado ahí no da lo mismo lo que haga. Digamos, el problema es el mensaje, es de carácter conceptual. ¿Qué transmite un presidente? Porque el presidente puede decir que está completamente de acuerdo con que cada empresa contrate y despida a los trabajadores que le parezca.
al tiempo que trata de ver el modo en el cual encuentra una solución que responda a la tensión existente normalmente entre eficiencia y equidad. Es decir, que es lo que resuelven los estados, justamente buscando igualar allá donde la eficiencia no alcanza, donde el mercado no resuelve. Entonces, me parece que el mensaje es el mensaje complicado, porque está pensando en cómo le cierra el número a la empresa y no qué pasa con los trabajadores. Con independencia de la politización que pueda tener el reclamo, lo cierto es que hay una planta que cierra y hay un problema que eso manifiesta en un contexto en donde no es que la economía crece al 5%, que el desempleo no manifiesta ningún problema serio, que la pobreza está cayendo fuertemente. La verdad es que el cierre de PepsiCo se da en un contexto que me parece que es lo suficientemente preocupante como para que el Estado esté buscando ahora mecanismos que permitan, darle contención justamente a aquellos que pierden su fuente de trabajo. Pero, ¿y cómo podrías hacer vos para recuperar empleo? Hoy la situación económica que tenés es un empleo industrial cayendo, reemplazándose por monotributo social, monotributo y algo de empleo de la construcción. Sí. Es de alguna manera un deterioro del esquema de trabajo. ¿Qué propondrías para cambiar eso? Mira, nosotros lo que creemos es que lo que hay que hacer es tratar de fomentar esquemas productivos que tengan que ver con salir de esta idea en donde la tasa de interés está tan alta. Eso tiene un costo. El costo tiene que ver con la velocidad a la que desciende la tasa de inflación. El gobierno tiene como principal objetivo el descenso de la tasa de inflación. Y el camino que eligió para recorrer es un camino que lo estamos pagando con costos en términos de actividad económica. Entonces, el proceso de desinflación de la economía argentina es un proceso que se está llevando adelante a costa justamente de una actividad económica que termina sufriendo esa decisión. Es como si decidieras bajar de peso y para bajar de peso te quedaras tomando agua y comiendo lechuga. Seguramente vas a bajar de peso, pero ¿qué costo estás pagando para ello? La trayectoria que la Argentina está, recorriendo para ese descenso de la tasa de inflación debería ser revisado. Por eso, o sea que las metas de inflación para vos son demasiado ambiciosas, deberían ser más altas. Me parece que son incompatibles con la política fiscal que el gobierno tiene. Esta idea de tener una política fiscal laxa y una política monetaria tan dura termina generando este modelo que no es ni chicha ni limonada. Entonces, eso obviamente tiene como resultado una economía que no crece, una tasa alta y un dólar que tiene un precio razonable, pero que la velocidad a la que llegó es tan alta que preocupa a todo el mundo. Veamos, por ejemplo, lo que dijo el ministro de Hacienda, Duhovne, sobre el dólar. El tipo de cambio, la verdad es que ha salido de la tapa de los diarios, ha pasado a ser parte del análisis más finito de los economistas o los politólogos, pero ya no es una preocupación de las familias. Duhovne, hablando del dólar, hace unos días, un mercado que ha ido tensándose, en los últimos días ha tenido algunos saltos, pero para el gobierno parece que el dólar está bien que suba. ¿Vos qué opinás? ¿Está bien que suba? ¿No está bien? ¿Genera preocupación? ¿No genera preocupación? Te puedo hacer una pregunta, vos sos el periodista. Pero a ver. Que el ministro diga que el dólar no es una preocupación es porque alguien antes le hizo una pregunta sobre... Si preocupa el dólar. Exacto. Y los periodistas preguntan cuando preocupa o cuando no preocupa. Por lo menos cuando dudamos si está preocupando o no. Exacto. Preguntan por qué hay una noticia. Y la noticia no es cuando un perro muerde a un hombre, sino cuando un hombre muerde a un perro. Entonces, lo distinto es justamente que el dólar se empezó a mover y eso preocupa y por eso la pregunta. De modo que la respuesta, cuando un ministro responde eso, está dando cuenta de que existe una preocupación que quiere ocultar. Entonces, si quiere ocultar esa preocupación, está mostrando otro tipo de fracaso. ¿Que cuál es? Que no confiamos en el peso. Y la confianza en nuestra propia moneda es un objetivo que tienen todos los gobiernos. Cuando no lo logran, hablamos del dólar. De modo que hasta en la clave de lo financiero, que es justamente a donde se tendría que hacer fuerte este gobierno, está fallando. Porque no nos subieron la nota las calificadoras internacionales y porque cuando el dólar se mueve un par de centavos, otra vez nos volvemos a preocupar. Te propongo un juego. Hablemos un poco sobre las propuestas. Pongamos la letra chica, veamos la letra chica, a ver sobre seguridad. ¿Cuál sería tu propuesta? Seguridad. Nosotros creemos que hay que avanzar en todos los procesos que primero
no le garanticen la impunidad a los ladrones, o sea, revisar todos el accionar de todos los jueces saca presos, fundamentalmente, porque nos parece que lo más importante en términos de la reducción del delito, o una de las cosas más importantes, es la percepción de cumplimiento efectivo de la pena. No solamente pasa por tener leyes más duras, sino que los delincuentes tengan claro que una vez que entran en prisión, si son condenados, van a tener que cumplir la totalidad de su condena. Pasemos a otro tema. A ver, le ponemos la lupa al tema corrupción, un tema que se ha metido mucho en la campaña más que en otras ocasiones. ¿Cuál sería tu propuesta para el tema corrupción? Desde el Frente de un País hemos tenido una posición clara respecto de la renuncia a los fueros, que es, si se quiere, de alguna manera un acto de orden político. Seguramente, jurídicamente, para eso hemos presentado algún proyecto, pero tiene que ver con una voluntad. Yo, a título personal, no necesité fueros para dar clases en la universidad donde doy clases, ni para escribir los libros, ni para dar conferencias, mucho menos para ejercer la función pública. Bueno, y finalmente tu especialidad, a ver las propuestas en torno a economía. En economía nosotros lo que proponemos concretamente tiene que ver con arrancar de manera inmediata con esta baja de los impuestos a los alimentos de la canasta básica para recuperar poder de compra en los salarios, la posibilidad de promover la competencia en las góndolas, de modo de poder incorporar marcas que hoy están afuera de la competencia, que permitirían de algún modo un abanico más grande en el proceso de decisión, y sobre todo fortalecer a la pequeña y la mediana empresa con distintos planes. La ley PYME tiene origen en una ley que presentó Sergio Massa, pero leyes complementarias que permitan justamente avanzar en un modelo que fortalezca la producción por sobre lo financiero, que es lo que hoy domina la economía argentina. Volviendo al principio de la entrevista, veíamos un video que grabaste en la cocina de tu casa y que generó mucha polémica. Algunos te criticaron que con esa cocina que hablas de precios. ¿Te arrepentiste de haber grabado ese video? No, de ninguna manera. Me parece que en la medida que permitió instalar, casi te diría como uno de los hashtags de la campaña, que la plata no alcanza, si hubo que discutir respecto del tamaño de la cocina de alguien que viene del sector privado para poder poner en eje que la plata no alcanza, me parece que fue positivo. Yo quiero que saquemos de la mesa chica de la política y que discutamos en la mesa de la cocina aquello que nos importa a los argentinos, que es esto, que la plata no alcanza. Gracias, Matías. Gracias por invitarme. Seguimos con la letra chica.